Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí retomando nuestras charlas, Claudia. ¿Qué tal el clima por allá por Ciudad Juárez? ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes. Aquí con calorcito y de pronto que nos caen lluviecitas que ya en esos momentos vendrían siendo típicas para nosotros. Llueve, salimos para mojarnos, ¿no? Es como algo fuera de serie, pero está agradable el calorcito. Ahorita está todavía tolerable. Qué bien, qué bien. Pues hoy empezamos y arrancamos con un tema muy interesante con nuestra amiga y psicóloga Claudia Patricia Torres, el duelo. Un tema muy interesante y que creo que en algunas ocasiones se ha, se pide superpoderes a las personas que pasamos por un proceso de estos, ¿no, Claudia? Sí, fíjate que, pues bueno, hablando justo de esta palabra duelo que viene de lo que es dolor, representa todo lo que nos genera en algún momento una pérdida con ese dolor. Y puede ser desde perder algún ser querido, lo que es la pérdida de la salud, de un trabajo, estilo de vida, etcétera. Y entonces, todo esto vamos a irlo hablando en sus respectivas etapas, cómo es que todos los seres humanos hemos pasado por algún momento, en alguna circunstancia, un duelo, y vamos viendo cómo lo hemos enfrentado cada uno de nosotros. Y el objetivo, pues, es más que nada identificar si alguno de las personas que nos visualizan han pasado o están pasando por esta situación, saber cómo poder salir adelante de todo esto de una manera funcional, asertiva, que podamos, al final de cuentas, voltear hacia atrás y decir, bueno, si yo lo viví y aprendí, lejos de quedarnos estancados en alguna de estas etapas que por lo común puede ser en una negación o en una situación emocional fuerte como un enojo, como una gran tristeza, Alfonso. Sí, Claudia, es correcto. Fíjate que últimamente, bueno, hace un año falleció mi mamá. Ha sido un proceso un poco complicado esta parte del duelo. Eh, Sin embargo, creo que aun cuando nos vamos preparando por situaciones que vamos viviendo y entendiendo que va a llegar el momento en que va a partir un ser amado, yo voy a hablar ahorita de mi experiencia en esa parte, ¿no? Del duelo y qué tan difícil ha sido, pero no solamente sea esta parte. Ya una vez entrando en lo que es el duelo y analizando situaciones de la vida, digo, hijo, creo que he vivido varios duelos y no me había dado cuenta, ¿no? Y que a veces no notamos cómo es que esta parte de la pérdida o del proceso del duelo nos puede llegar a, a una depresión que es tan sutil como llega la depresión que ni cuenta nos damos. O sea, hasta que llega el momento en que algo te hace clic, ¿no? Y empiezas a ver que estás en un proceso de depresión o en una depresión. Ahora, el tener conocimiento respecto a todo esto que manejamos, en el caso tuyo, psicología, en el caso mío, el desarrollo humano, pues no te hace exento de pasar este proceso. Ni tampoco es como que la gente diga, es que es psicólogo y no supera, o es este coach y se supone que debe superarlo. Creo que no. En mi experiencia, te puedo decir que aun cuando se tiene conocimiento del duelo, se tiene conocimiento del desarrollo humano, del manejo de emociones, pues no, el duelo es un proceso que todos vamos a vivir por la pérdida de lo que puede ser una relación, un familiar, y más que tanta o qué tan estrecha era esa relación con lo que has perdido, que te puede llevar a la depresión, ¿no, Claudia? Sí, porque justo esto, lo que es un duelo, una pérdida, muchas veces no estamos como, bueno, en realidad nunca estamos preparados, ¿no? Por ejemplo, para Ujú. perder un ser querido. Y entonces llega ese momento en que nos desconectamos tanto con esta realidad y nos aferramos a algo, sobre todo si estamos en esta etapa de la negación. ¿Qué pasa en una Sí. negación? Hablemos cualquier tipo de pérdida. ¿Qué decimos? No puede estarme pasando esto. Esto es un sueño, es un mal sueño, una pesadilla. Mañana que despierte todo va a volver a ser igual.
Y entonces nos quedamos en esa parte de negar. ¿Y qué pasa cuando negamos? No aceptamos y nos quedamos estancados. Hay Sí, personas que, bueno, igual con el transcurso del tiempo, tal vez horas, días o meses, logran ya empezar a asimilarlo. Sin embargo, hablando de lo que son estas etapas del duelo, y no necesariamente tienen que ser en este orden, pero por lo regular llevan esta secuencia, ¿no? Después de la negación, viene justo eso que tú comentas. Puede ser como un gran enojo, tristeza. Cuando se dirige más hacia lo que es el enojo, la persona puede estar enojada, fíjate bien. Bueno, me voy a enfocar un poco sí, más sí. que es en un duelo, una pérdida de un ser querido. El enojo puede ser hacia la vida, o si es creyente, hacia Dios, y decir, por qué se lo llevó? ¿Por qué no me lo llevó a mí? ¿O por qué pasó esto? O hay un enojo, inclusive a veces, hacia la persona que perdemos. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste tan pronto? Viene ese enojo o hacia nosotros mismos. Y se vive tal ese enojo que podemos a veces durar tanto tiempo con esta emoción que va generando obviamente reacciones en nuestro cuerpo, ¿no? Recordemos que hay personas, sobre todo en nuestra cultura, el hombre, el sexo masculino, cuando tiene una situación como tal, nos hacemos a la idea que el hombre debe aguantarse, el hombre tiene que eh, ser el fuerte. ¿Y qué pasa? Esas emociones se quedan guardadas, ya sea ese enojo, y entonces vienen consecuencias de salud. ¿Qué pasa? Además de sentir ese enojo, también hay una gran tristeza. Y esa tristeza, cuando no se trabaja, cuando está adentro de nosotros, ya sea que no la expresemos o no la manejamos, obviamente viene más adelante lo que ya es algo mayor, una depresión, lo que tú comentabas. Y entonces, cuando hay una depresión, ya ahí hay que determinar si la persona tiene esa capacidad resiliente de salir adelante o si ya necesita un apoyo, una ayuda terapéutica profesional. Y que bueno, después de que ya se trabaja o se acepta y dice, bueno, sí, estuve enojado, tengo esa tristeza. Y entonces viene lo que es ya empezar a, a negociar, negociar en el sentido que, bueno, ya no voy a tener a mi ser querido, me quedo con lo aprendido, con los momentos bonitos que viví. Está bien, voy a honrar su memoria de esta manera, de esta otra. Empieza a haber una negociación y más adelante ya viene lo que es la asimilación, la aceptación, que es aprender a vivir ya sin la presencia del ser querido. Fíjate, hay personas que cuando llegan a un proceso terapéutico por la pérdida de un ser querido mencionan, es que no quiero soltarlo porque no quiero olvidarlo. Mm. Y no es eso, sino que más bien es aprender a vivir sin esa persona. Y muchos piensan que al entrar en una terapia, es ese temor de que los lleguen a olvidar. Y claro que no se va a olvidar. Y entonces, pues bueno, es en sí en general esas etapas del duelo. Y te digo, pues es importante identificar si hemos vivido recién o ya de tiempo atrás una situación de duelo, identificar si aún estamos estancados en alguna de estas etapas, trabajarlas para que nuestra vida pueda ser más provechosa, podernos enfocar en nuestro presente, porque muchas personas lamentablemente se quedan estancadas en ese pasado y entonces, por vivir tanto en el pasado, no viven su presente, Alfonso. Sí, claro, claro. De hecho, hay varios puntos que me llamaron la atención de lo que mencionas, ¿no? Y que es cierto, nosotros bueno, mis hermanos, yo, Marina, mis hijos, lo notaron. Por ejemplo, en el caso de papá, ¿no? De mi papá, que era como muy fuerte, no llorar, mantenerse ecuánime, ser el fuerte. Sin embargo, algo que mencionábamos todos era como, pues también tiene sentimientos. Sin embargo, es parte de la educación que él recibió, ¿no? Como bien decías, como hombre, pues no puede llorar, tiene que estar fuerte, tiene que ser el pilar que va a sostener a los demás, no se puede dar el permiso de llorar, no puede verse débil, y han sido emociones que no ha trabajado, ¿no?
Y también llegó un proceso en el que él entró en una depresión, pero él se dio cuenta muy rápido y empezó a hacer su vida otra vez, a tratar de hacer su vida normal. A la fecha, pues no ha superado todo esto, ¿no? Del duelo, sigue en su proceso. Digo, tiene un año, ellos vivieron y convivieron 50 años, entonces imagínate toda la historia que hay en Toda 50 una- años, ¿no? Y en este proceso, pues va a llegar momentos en que se va a sentir solo, se va a sentir tal vez enojado, probablemente quiera entrar otra vez en esa depresión, eh, pero lo interesante del duelo es que no te das cuenta cuando entras en esta parte de la depresión. Empiezas a dejar, en el caso mío, pues yo empecé a dejar de hacer cosas de administrativas de mi trabajo, de atención al cliente, de dar seguimiento a los colaboradores que están conmigo, a toda esta parte, ¿no? Hasta que un día, también algo que sucedió y que fue muy interesante y que lo noté. Previo al fallecimiento de mi mamá, había entrado en un proceso de dietas y de ejercicio para poder bajar de peso. Y sorpresa, viene el fallecimiento de mamá y viene ese rebote, ¿no? Ya no quise hacer ejercicio, no quería hacer las cosas, pero aparentemente yo hacía las cosas, seguí trabajando, seguí yendo a evaluar, seguí yendo a capacitar aeropuertos, dejé de un lado la parte que estamos retomando ahorita como esto del desarrollo humano, pero esa parte sí la trabajaba. Pero había cosas que para mí eran importantes y que empecé a dejar de hacer. Entonces, hasta un día que dije, espérame, es que eso no es normal. O sea, para mí eso no es normal. Estoy en una depresión. O sea, me levanto, empecé a levantar tarde, no quería ir al trabajo. Entonces, no sé, las personas somos muy distintas unas de otras. Entonces, cada quien debe creo yo que cada uno de nosotros cuando pasa un duelo requiere saber cuándo es que está empezando a entrar en una depresión o ya está dentro de la depresión. No sé, y yo me di cuenta por lo que dejé de hacer, ¿no? Y que era que me gustaba. A lo mejor el trabajo porque pues es mi obligación atender al cliente, estar de buen humor con los clientes, ayudarlos a los procesos, hacerles fácil los procesos de evaluación, de capacitación, pues ese es mi trabajo, ¿no? Y no me pesaba hacerlo, pero sí cosas que a mí me gustaban hacer, dejé de hacerlas. Hasta que un día dije, espérame, eso no es normal. Ahora, sí, tienes razón, no es como que lo sigas en orden. Por ejemplo, la negación, pues yo no, en el primer momento a mí no me llegó la negación, ¿no? O sea, no es como que, ay, me pasó, no. En su momento era como, durante el proceso que mi mamá estuvo hospitalizada, fue como, ok, muy probablemente va a fallecer, va a partir, y estaba como en esa parte, según yo, tranquilo. Poco antes de que cumpliera el año de que ella falleció, fue cuando vino esta parte de la negación, ¿no? Me sentí abandonado, me sentí desprotegido, ya no está mamá, ahora qué voy a hacer. Ya no le puedo hablar, ya no le puedo contar, aun cuando está con mi papá o estoy con mi papá y le puedo contar a mi papá y toda esa parte, esa parte hace falta, ¿no? De mamá. Entonces, sí es un proceso muy doloroso, eh, que creo que no todos o en su mayoría no estamos conscientes de que va a llegar. Llega y hacemos frente, ¿no? Y me quedé pensando en esa parte y por eso te decía que habláramos de ese tema, porque aún yo conociendo un poco de esto, pues no es como que, ya falleció y vas a entender las 5 etapas o las 6 o las 7 etapas del duelo y te va a ser fácil y no va a haber problema porque tú no, el choque que llegó conmigo fue, canijo, espérame, si yo conociendo un poco de esto no estoy exento, no, hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es la pérdida o el duelo y cuando llega esa pérdida viene una depresión tremenda que es muy difícil probablemente de sacarlos de esa depresión, ¿no? No Y sé, entonces, fíjate, mencionaste acerca de tu mamá, que estuvo internada, ¿no? Antes de fallecer. sí, ¿Mm? Ok, ahora, bueno, cuando un ser querido está internado o sabemos que tiene una enfermedad, nos vamos como preparando, en cierta manera, aunque no lo queramos, ¿no?
Imagínate cuando es una pérdida de improviso, que es, ahora sí que ni siquiera te lo esperabas. El golpe también, pues es muy, muy fuerte, muy doloroso, que igual el sentimiento es fuerte en cualquier pérdida, ya sea que nos estemos haciendo la idea, preparándonos o que sea de improviso. En ambos casos, como bien dices, a veces no nos damos cuenta, ni siquiera pensamos, estamos en cuál etapa de depresión, simplemente lo estamos pasando y a veces, como decías tú, ya se llega a hacer cosas como por automático, ¿no? Como esto de tu trabajo, pero hay un momento en que, caray, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo de esa manera? Y a veces cuando llegas a darte cuenta de que ya no eres tú, que estás actuando hasta de manera mecánica, entonces puede ser hasta uno de esos síntomas, ¿no? De depresión. Bueno, depresión tal vez lo asociamos simplemente con llorar, aislarnos, pero también es cuando cambias ciertas actividades o dejas de hacer cosas que te gustan porque ya no te llaman la atención, porque adentro Sí. hay tristeza profunda. Y fíjate que sí me gustaría hacer un énfasis en cuanto a lo que es a veces como la diferencia de cómo los hombres y las mujeres podemos manifestar esa tristeza ante ciertos duelos. Pero bueno, antes de eso, ¿ibas a comentar algo, Alfonso? No, no, es muy interesante, o sea, te digo, para mí fue un choque como muy fuerte, porque sí me quedé pensando como en esa parte de la gente, ¿no? Como, ok, aún yo lo veía con mis hermanos, ¿no? Aparentemente como muy tranquilos, muy, pero cada quien ha vivido un duelo muy diferente, cada quien vive las etapas. A mí me llegaron a preguntar también como si yo me sentía, personas así que se acercaron después, me dijeron como, ¿te sientes mal porque no cumpliste con todo lo que le prometiste a tu mamá, fuiste un mal hijo? Le dije, no, 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 de hecho no me siento mal de la relación que yo tuve con ella, ni con mi papá, ¿no? Creo que ha sido una relación muy buena. Eh, con mi mamá fue como muy, muy estrecha la relación y creo que eso es lo que más me pegó. No, no me siento mal como hijo y también creo que en esa parte del duelo requerimos aprender, es muy difícil, pero creo que requerimos aprender el saber de quién vienen los comentarios, ¿no? Porque gente muy mala onda se va a llegar a acercarte a decir esto. Y ojo, ahorita estamos hablando de la partida de un ser amado, ¿no? Eh, y puede ser con tu pareja, la ruptura de tu pareja, si la ruptura fue y se llevaban de una manera increíble, pues va a venir este proceso, este dolor, este enojo, ¿no? Que hice mal, ¿por qué? O sea, es muchas cosas que van a suceder y que también vas a llegar a una depresión. A mí la parte de depresión, creo que es la primera vez que me pasa esto en este sentido. En otras situaciones de duelo, de pareja, de haber perdido la pareja o haber roto con la pareja, que es como lo más cercano, o el trabajo, en alguna ocasión el trabajo se vive de diferentes maneras. Antes de que tú lo puedas explicar, me gustaría como platicarte dos duelos más. Uno, cuando tengo una situación muy complicada con un cliente, en el cual me dice, pues no te voy a pagar porque no hay órdenes de compra. Híjole, vino un proceso de buscar al director de esta empresa, hablar con él, y estoy hablando de un director global, ¿no? O sea, no un director chiquito que lo podía localizar. Tenía que conseguir su teléfono, su correo electrónico, era una búsqueda. Al lograrlo, aún dentro de eso, pues ya había empezado el proceso del duelo, ¿no? Porque ya no había trabajo, uno de mis niños estaba enfermo, entonces estaba complicada la situación. En ese tiempo del dolor, de la desesperación, prácticamente nada más movía mi cabeza. O sea, ir al sanitario, levantarme para comer, era un dolor horrible en el cuerpo, horrible. Cuando pasó esto, dije, no, no va a volver a suceder, no me voy a volver a enfermar por trabajo. Y empecé, ¿no? A hacer como esta parte de un plan que va a suceder si llega
si llego a tener esta situación nuevamente, no me puedo permitir enfermarme por esta situación. O sea, los nervios, los tendones del cuerpo estaban tensados, era horrible, o sea, fue horrible, era, te digo, terror para poder ir al sanitario, levantarme para comer. Pasó y vino esta parte, ¿no? Ahí sí te puedo decir cómo hubo esa negación que hice mal, ¿por qué? Porque a mí esta situación eh, viene la negociación, ¿no? Como esa parte de negociar conmigo mismo, ¿no? Como, a ver, espérame, ¿qué vamos a hacer diferente? ¿O qué vas a hacer diferente? Porque no puede volverte a pasar. Y entonces a partir de ahí fue como no hay orden de compra, no hay trabajo realizado, ¿no? Entonces haces ajustes. Sin embargo, el duelo lo puedes vivir de diferentes maneras. En mi experiencia no lo he vivido de la misma forma. En la siguiente, cuando yo tengo una situación con mi pareja, yo me voy a vivir aparte y toda esta situación que es normal y, y me da por estar acostado. O sea, no hacer absolutamente nada, lo que es nada, o sea, nada, nada, nada. Y también llegó ese punto, ¿no? Donde, a ver, espérame, ¿qué está sucediendo? O sea, no es normal que estés así. Y requería ver esa parte, o sea, el duelo, por increíble que parezca, puede ser hasta de una mascota, ¿no? Que tanto amabas o tenías ese apego con tu mascota, tu trabajo, tu pareja no sé, algo de mucho valor para ti. Y cuando viene esta pérdida, híjole, viene esta sensación, ¿no? Te digo, en esa parte de mamá creo que sí ha sido complicado. Aún en la fecha no te puedo decir como, ya está superado, ¿no? Creo que estoy todavía en esa parte del proceso. De repente es como, voy en carretera o estoy manejando y veo el reloj, ahorita le marco, pero ¿a quién le vas a marcar? Ya no está. Ujú. ¿Sí me explico? O sea, no es como que ya el aceptar no quiere decir que la vas a olvidar. Creo que es esa parte de la gente que dice como olvidar. Creo que no. Creo que aprendes a vivir mm, con el entender que esa persona o ese ser amado ya no va a estar ahí. Ya no va a haber esas llamadas, ya no va a haber esa comunicación. Sin embargo, creo que también la forma de honrarles es vivir con lo que te enseñaron, para mí. Am, Creo que esta parte es como más de tiempo para poder comprender que ya no va a estar y que por mucho que yo recuerde que le puedo hablar o que le puedo llamar para saber cómo está, pues no está. Y ahora una situación que tenemos ahora, pues es que hay conversaciones grabadas de WhatsApp, de llamadas que teníamos. Entonces, ahora es como, pero puedo recordar su voz y puedo escuchar nuevamente su voz, ¿no? Bendita la tecnología en ese sentido. Anteriormente creo que eso no había, ¿no? Y era más complicado. Digo, y llegué a escuchar personas que decían, es que ni siquiera puedo recordar su voz, no puedo escucharlo nuevamente. Pues afortunadamente por la tecnología, pues hay conversaciones, audios que están grabados y es como recuerdo su voz. Sin embargo, creo que sí es importante como entender que el proceso del duelo va a variar mucho de una persona a otra y creo que sí, una de las ventajas es que conocer parte del desarrollo humano, parte de tener amigos como tú que son psicólogos, te ayuda un poco, ¿no? Como esa parte de, sí, sí, hay alguien que te puede escuchar, alguien que te puede ayudar, pero hay gente que no tiene acceso a esta situación, a este beneficio, ¿no? De poder ser escuchado. Creo que a veces es lo que hace falta, como esa parte de sentirnos escuchados en el proceso del duelo, ¿no? Ahora, no sé qué tan diferente sea vivirlo, ahorita nos ayudas con eso,
entre una mujer y un hombre. Yo hablo por la experiencia como hombre, tengo 6 hermanos más, cada quien ha vivido su duelo, a veces nos hablamos, a veces ni queremos hablarnos, y es parte del proceso. Entiendo que cada quien requiere su espacio, ¿no? Para vivir este proceso. Y tengo una hermana, es mi única hermana, pero con ella vive hasta allá donde estás tú, en Juárez. Entonces no sé cómo vivió su duelo, no sé cómo está viviendo su duelo, sé que también para ella es complicado. Ella tiene hijas y un niño. Sin embargo, creo que como mujeres, no sé si sea más complicado, ese es mi pensar ahorita. Sin embargo, no sé, o sea, no tengo esa. Nos llegamos a hablar y sé que está bien y a veces me dice que está triste y hablamos un poquito. Sin embargo, no sé cómo ha vivido su proceso ella, porque sí estamos muy lejos uno de otro, ¿no? Sí, Alfonso, y valoro mucho lo que tú comentas para compartirlo con tus espectadores, porque pues está hablando desde tu lado personal, que a veces es un tanto más complicado, ¿no? Cuando hablas de ti mismo. Y definitivamente nunca estamos preparados para una pérdida. Sabemos que algún día puede pasar, pero cuando llega ese momento, entonces es cuando demostramos entonces nuestra capacidad de resiliencia. Fíjate que algo antes de comentarte la diferencia que sí hay entre cómo vivimos los hombres y las mujeres por regular un duelo, una pérdida, am, es muy importante el tener presente algunas frases que a veces nos dicen en ese momento, ¿no? Todo va a estar bien, al menos ya será un lugar mejor. Sí. Y esas palabras, lejos de ayudarte, ¿qué crees? Pues obviamente nos hacen sentir más mal, ¿no? Entonces no sé si te llegó a pasar. Entonces evitemos decir frases y a veces no tenemos que decir nada a la persona, No. simplemente estoy aquí, darle un abrazo, con el solo hecho de estar en compañía de esa persona que está viviendo un duelo, es más que suficiente, que a veces decir, bueno, ¿qué le digo? Échale ganas, a todos nos pasa alguna vez. Esas palabras, esas frases, realmente hay que evitarlas. Te pasó, me imagino, ¿no? Sí. Sí, de hecho es algo que yo manejaba en los cursos y créeme que al vivirlo pues, doy fe de que no debemos hacerlo. Yo les digo, cuando hablamos de la empatía, les digo que la forma menos empática que hay es llegar a un velorio y decir lo siento, aquí estoy, porque tú no sabes la relación que hubo entre ellos, ¿no? A lo mejor el Ujú, fallecimiento para mí es un dolor, para otra persona es una liberación, para otra persona es un día de fiesta porque ya no va a estar su verdugo. No sé, son muchísimas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que sí es correcto esto, y en los cursos yo les decía siempre, lo mejor que puedes llegar a hacer es aquí estoy y abrazar y dejar que fluya. ¿Qué puede suceder? Que llore, porque si tú le dices échale ganas, en ese momento hasta ganas de mentarles la madre tienes, porque no comprenden el dolor que estás viviendo o la alegría que estás viviendo. Depende de la situación, porque no todos tenemos esa parte. En el caso de una pérdida por fallecimiento, ¿no? El decirle, ella está o él está en un mejor lugar, pues creo que ya lo sabemos, inconsciente estamos de acuerdo que la mayoría sabe que está en un mejor lugar. Sin embargo, no es no se siente bien. Estás deshecho, estás con mil cosas en la cabeza, como para que alguien llegue y te diga, tranquilo, déjame en paz. O sea, en verdad me da risa ahorita, ¿no? Pero en ese momento es como ganas de voltearte, darle uno y decirle, ¿tú qué sabes de lo que estoy viviendo, no? Entonces, sí creo y considero que esto es algo muy, muy negativo cuando vamos a un velorio. O sea, creo que lo más sensato es llegar, saludar y tal vez y abrazar nada más. Aquí estoy, ¿qué quieres llorar? Lloramos. ¿Quieres así. platicar? Platicamos. ¿Qué quieres hacer? Pero que sea de la persona que está viviendo el proceso, no que tú vayas y seas inoportuno con esos comentarios, ¿no? Sí, y yo me preguntaba, bueno, ¿qué significa cualquier cosa? Porque a veces te pueden llegar a decir cualquier cosa que se te ofrezca, cualquier cosa, echar ganas, bueno, ¿cómo se echan las ganas? ¿No? Todo esto. Entonces sí, Pero fíjate, ahorita que dices esta parte, sí, aquí estoy para lo que necesites.
Ok, y si la persona te lo toma en serio porque en ese momento no tiene los recursos para hacerle frente a la situación y voltea y te dice, requiero 10,000 pesos, ¿qué Exacto. vas a hacer? O sea, si me explico, a veces somos tan imprudentes como seres humanos que solo abrimos la boca por abrirla. En verdad, o sea, ahorita te digo, me da risa, pero en su momento era como, ni entiendes ni comprendes lo que me estás diciendo. Ni Ah, estoy en el momento para entenderte ni para soportar tu imprudencia. sí, ¿Sí me entonces con explico? mucho cuidado con nuestras palabras, ¿no? Con lo que decimos, porque literal, la otra persona se lo puede tomar de esa manera, tal como se lo dices. Y bueno, ahorita comentabas, Alfonso, de cómo tú lo llegaste a vivir ese duelo. Y sí, hacer énfasis, no todos vivimos las etapas del duelo justo en ese orden, pueden variar y también puede variar el tiempo, porque a veces podemos decir, bueno, pero si ya hace un año que pasó, ya es para que lo debiera superar. Puede pasar 6 meses, un año, 2 años, no sabemos, cada quien lo lleva a su propio ritmo. Lo más Sí. importante es que sepas que estás trabajando en alguna de esas etapas para finalmente llegar a lo que es la asimilación y aprender a vivir sin ese ser querido. Y fíjate, mencionábamos también esa diferencia, ¿verdad? De a veces los hombres como deben demostrar esa fortaleza, de qué manera pueden llegar a expresar cuando están en un duelo o en una depresión profunda. A veces dicen, bueno, es que no es por mí, es que algo, es por algo que me pasó, pero no lo expresan. O se sienten o muestran siempre un enojo, irritados, o están como a la defensiva, o a veces como intranquilos. Y a veces una manera de refugiarse y poder darnos cuenta que posiblemente ese hombre esté en una depresión o que esté pasando por un duelo y no pasa esa etapa, fíjate qué interesante, ya sea que se refugien en algo en específico, estar viendo televisión, Ujú, alcohol, deportes, es como su manera de mitigar, ¿verdad? Esa tristeza. A diferencia de las mujeres, bueno, nosotros podemos hablar sin sentirnos reprimidas en ese sentido. A veces puede estar esta parte de la ansiedad, de sentirnos como aletargadas, nerviosas, ujú, y la manera en que podemos nosotros como darnos esa medicina, ¿no? Contra esa depresión, digamos, o esa pérdida, a diferencia del hombre, nosotros pues, ¿qué hacemos? Recurrimos ya sea a amistades, a la comida, o sea, es como una manera diferente, ¿no? Y al final de cuentas, cada quien expresa ese sentir de forma diferente. Lo importante, como hemos mencionado en un inicio, es que podamos identificar si estamos pasando por una situación de duelo, de tristeza, bueno, reconocerlo, aceptarlo. Ese es el primer paso para poder empezar a hacer cambios y que bueno, yo creo que sí, sería muy bueno más adelante hablar de algunas técnicas, estrategias que se pueden ujú. hacer. Como bien dices tú, ¿no? Si hay personas que por alguna razón no puedan tener acceso a un apoyo profesional. Bueno, podérselos compartir y que lo comparta también con otras personas, Alfonso. Sí, sí, de hecho, fíjate que eso que mencionas es muy interesante. Primero, la persona debe de estar consciente de que está en ese proceso de duelo, ¿no? Te digo, yo un día fue como, a ver, eh, em, más bien me asusté porque me subí a la báscula y dije, en lugar de bajar voy más arriba de lo que ya había logrado, ¿no? Entonces dije, no, espérame, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, no entiendo. Y tuve que sentarme a hacer un análisis yo y decir, a ver, espérame, ok, fue mamá, el trabajo está bien, con la familia está bien, es mamá, ¿no? O sea, mamá ya se fue, mamá no está. eh, Estoy en esa parte del duelo, en esa parte de depresión, o sea, estoy deprimido y aceptar que estás en ese proceso de depresión no es tan fácil, ¿eh? Me costó una semana, o sea, yo decía, a ver, espérame, pero me levanto pues a la hora, a buena hora, hago mis tareas del trabajo, atiendo a los clientes, pues estoy bien.
No, no estás bien. A ver, espérame. Dejaste de hacer ejercicio, dejaste de hacer, y empiezas a hacer tu lista de qué fue lo que dejaste de hacer realmente, pero son cosas que a ti te llaman la atención, que a ti te gustan. No le contestas ya en este caso a Claudia, le dejaste de contestar a Claudia, ya no, ya quedaron las charlas pendientes, ya no se le dio seguimiento. ¿Qué pasa? O sea, son cosas que a ti te gustan, que dejas de hacer por entrar en esta parte de la depresión. Las otras, pues te ves obligado a hacerlas porque es requerido hacerlas. El comer, el ir a trabajar, el atender al cliente, el dar el servicio por el que estás contratado, porque finalmente es parte de, y te ves obligado a hacerlo. Y creo que la mayoría de las personas que pasamos este proceso de duelo lo hacemos bien, o sea, no lo hacemos con dolor, ¿no? Sino vamos y lo hacemos de la mejor manera, porque también dentro de eso se comprende que la persona que está enfrente de ti no tiene responsabilidad de lo que está sucediendo contigo. Eh, Cuando yo pasé esto, dije, bueno, entonces vamos a hacer un plan. Y entonces dije, no, me voy a meter a natación, que es como lo más que me puede ayudar en este momento, porque no puedo, ahorita no es como que pueda correr como antes, o no, tengo que empezar a bajar otra vez de peso, tomar mi proceso nuevamente, retomar las cosas que me gustan. Y aunque al siguiente día de haberme dado cuenta, dije, no, mejor mañana, dije, no, me levanto a las 6 de la mañana porque creí que a las 6 me iba a levantar y es un compromiso conmigo y cuesta trabajo volver a retomar esa parte. Pero considero que una de las partes cuando las personas no tenemos acceso a una ayuda profesional es, primero, entender que estamos en este proceso de duelo. Y segundo, detectar qué cosas que te gustan hacer dejaste de hacer, porque ya estás en la depresión. Y la depresión, si no se trabaja, es un problema muy fuerte que te puede llegar a irte, ¿no? De este plano. Algo increíble que decían los doctores era, y que mi mamá era mucho de ánimo, de emoción, que era más emocional, porque no había como un factor físico realmente que pudieran determinar que eso la podría llevar a su deceso, que era más emocional. Entonces también eso es algo importante aceptar que requerimos esa ayuda. Y si no hay esa ayuda en algún lugar donde tú estás, que no siempre hay como esta parte de tener un psicólogo a la mano, o un terapeuta o alguien que nos ayude, buscar por todos los medios ayuda, buscar por todos los medios. Hablarlo. Digo, en el caso de lo que tú decías, ¿no? Nosotros como hombres, pues a lo mejor el jugar, el dormir, el ver televisión, y sí cuadra, porque digo, para mí la primera vez fue, la segunda vez fue como ver televisión acostado, sin hacer nada. No, ahí sí no era ir a trabajar hasta que, espérame, no está bien esto. En la parte de laboral, cuando sucedió esta parte que te digo que era un terror para poderme levantar, también fue como qué fue lo que sucedió y requerir que ya estás en un proceso de depresión, ¿no? Cuando los doctores decían que la depresión es muy sutil, no lo comprendía hasta ahora. Y sí, dejas de hacer las cosas que te gustan. Empiezas a dejar de hacer algo muy importante para ti y mañana lo hago y lo postergas y lo vas dejando y lo vas dejando hasta que ya entras en la depresión y salir de una depresión profunda es muy complicado. Muy complicado. Para mí no ha sido fácil todavía. Estoy en ese proceso. A veces me levanto y es como, ay, hoy no quiero ir a la alberca. Bueno, no sé si voy a ir porque yo quedé de ir, ¿no? Ay, hoy no quiero hacer eso. No, pero yo me prometí que lo tenía que hacer. Y entonces es un esfuerzo titánico porque vas en contra de lo que sabes que debes de hacer, pero vas en contra de todo aquello que te motiva a no hacerlo. Entonces es más fácil no hacerlo a ir en contra de, ¿no? Y definitivamente, pues es todo un proceso y retomando, cada quien lo vive de diferente manera. Y lo más importante es eso, el que si tú te propones el empezar a trabajar sobre un duelo, sobre una pérdida, pues bueno, es ese compromiso contigo y a veces
pareciera que sí falta esa fuerza de voluntad. Entonces, algo muy recomendable es que tengas un aliado, ¿no? Una persona que de pronto te mande un mensaje o tal por teléfono, Alfonso, que fuiste a nadar, que hiciste esto, el otro, es eso, ¿no? Alguien que nos impulse y bueno, con mayor razón considero sería muy bueno que en una siguiente conversación hablemos de estrategias, de qué se puede hacer, inclusive desde casa, ¿no? Ahorita hay que aprovechar la tecnología que podemos ver inclusive orientación en videos de TikTok, en YouTube, cuánta cosa hay ahorita tecnológica, aprovecharla, inclusive terapias en línea también que pues desde la pandemia nos dimos cuenta que ayuda mucho, ¿no? Todo esto de el Zoom, por ejemplo, Sí, y las claro. redes sociales. Entonces, sería muy bueno, ¿qué te parece si hablamos exclusivamente de esas estrategias, técnicas, recomendaciones para que las podamos aplicar en nuestra vida propia o igual compartirlas con otras personas que sepamos que estén pasando por una situación similar? Claro, claro. Sí, de hecho sería interesante, no sé si la próxima charla, ¿qué te parece una vez que vamos de acuerdo y ¿Sí? hablamos de esto, de técnicas que puedes utilizar, de actividades que puedes realizar para superar esta parte del duelo, ¿no? O pasar el duelo, no superarlo, sino pasarlo, porque es algo que sí o sí lo vas a pasar. Eh, por muy fuerte que seas, lo vas a pasar. No sé, a algunos les va a pegar muy fuerte, a otros les va a pegar más o menos, a otros muy ligero, pero siempre va a haber esa parte, ¿no? Algo de lo que yo podría decirte es que conozco gente que se siente como muy fuerte, y no expresa esta situación, ¿no? Esta parte del duelo. Y cuando llega el quiebre es muy profundo el dolor que se expresa, muy desgarrante escuchar lo que sucede. Ahora, también en mi experiencia, perdón, en el hospital escuchaba en ocasiones que llegaba el doctor y le decía a una persona, no, su familiar acaba de fallecer. Y escuchaba unos gritos tan desgarrantes que yo decía, no entiendo cómo es que puede haber una persona que se sienta tan mal al grado de soltar un llanto y un grito tan desgarrador que, que te pega, ¿no? Eres un ser humano con sentimientos, con emociones, y te pega escucharlos. Y no hay más que estar ahí para lo que necesitan las personas que están viviendo este proceso. Eso también sería reiterar esa invitación, ¿no? A las personas cuando vayan a un proceso de duelo. Y estoy hablando, en el caso de un familiar, pues no decir lo siento, ¿no? Aquí estoy para lo que necesites. Dime qué quieres hacer o simplemente abrazar. Y aplica para todos, ¿eh? Porque también son bien imprudentes o somos bien imprudentes. Yo trato de no serlo. Digo, no quiero decir que soy perfecto, no. Trato de no ser imprudente. Pero supongamos que vas a ver a un amigo que perdió o acaba de tener una ruptura con su pareja, ¿no? Ay, es que ¿crees que hiciste algo mal? O sea, no, la persona ahorita está en ese proceso de entender qué fue lo que sucedió, como para que llegues y le eches más leña al fuego, o para que le digas, no eres responsable, ¿tú cómo sabes? No conoces lo que ellos vivían. O sea, es tan complicado y tan complejo esta parte del duelo que lo único que podemos hacer nosotros es acompañar, que realmente esa es la empatía, ¿no? Sintonizar con tu emoción, pero no hacerme responsable de lo que te corresponde a ti, porque te corresponde pasarlo a ti. He escuchado que dices, es que debes de ser empático con las personas que perdieron un familiar. Sí, pero no voy a cargar con esa parte del proceso porque es de él. O sea, en el caso mío, nadie puede cargar con mi proceso de duelo. Yo tengo que vivir esas etapas, yo tengo que superar esas etapas. Agradezco a la gente que ha estado conmigo allí para decirme, vamos, tú puedes, está bien, ¿qué necesitas? Pero no digamos esa parte de eh, todo va a estar bien, échale todas las ganas. Sí, agarro, no sé, me imagino cómo agarrar algo y echarlo a una cubeta y eché todas las ganas. ¿Ahora ¿qué hago con ellas? ¿No? No llores. ¿Y por qué no voy a llorar? Déjame llorar, es mi dolor, es mi proceso, déjame decir que no llore. Entonces, a veces son tan imprudentes los comentarios que en verdad dan ganas de voltear y darles un golpe, como, cállate, no me estés jodiendo la vida en este momento.
Entonces sí, sí creo bueno que podamos hacer esto, Claudia. No sé si la próxima charla podamos hablar de ello. Estrategias, actividades, dinámicas, técnicas que podamos hacer. Algo que me funcionó al principio también, porque ya no lo he hecho últimamente, fue volver a empezar a meditar. Y en esa parte fue donde dije, sí, sí es depresión, o sea, no es algo normal, es una depresión. Porque son cosas que te dejaron que te gustan y que dejaste de hacer, ¿no? Entonces creo que también esa parte. Entonces sí sería muy interesante porque hay muchísimas, creo que hay muchísimas áreas de oportunidad para personas que pasen un duelo. Y reitero, no, en el caso mío, pues es de la pérdida de mamá, ¿no? Pero pues hay muchas cosas como lo que decíamos, ¿no? Puede ser un ser amado, puede ser tu relación, puede ser hasta algo a lo que le tenías tanto aprecio, tanto apego, que cuando lo pierdes viene este proceso, ¿no, Claudia? Sí, definitivamente es muy importante poder estar conscientes de esto que estamos pasando, de lo que vivimos en ocasiones, las palabras que decimos, y si lo estamos viviendo en nuestra propia cuenta, pues entonces eso, el proponernos trabajar en ello, que bueno, ya cuando la persona, una vez que trabaja este proceso de duelo, voltea atrás. Y algo que me gusta mucho hacer énfasis es que cuando tenemos ese dolor, eh, esa pérdida es como cuando tenemos una herida totalmente abierta y nos está sangrando. Ujú, Y entonces, cuando ya trabajas sobre ese proceso, ¿qué pasa cuando te haces una cortada, por más fuerte e impactante que sea, cicatriza? Llega el momento en que tú la miras o la tocas y no duele. No duele o no duele como antes, hablando emocionalmente. Y entonces es similar cuando trabajas sobre el duelo, es eso, es trabajar sobre esa herida para que sane. ujú, Hemos hablado, no se olvida, pero al hablar de ello, al tocar ese tema, ya no va a ser como antes, que te estés desangrando, que estés tan triste. Y es eso. Y algo que quiero hacer énfasis es justo esto, el que a veces cuando tenemos una situación tan triste, una pérdida, dice Jorge Bucay, podemos quedarnos en ese sufrimiento y ujú, hacer una carpa, quedarnos allí. O podemos pasar por el dolor y comenzar de nuevo. ¿Cuánto tiempo, si tú te das un machucón en un dedo, no sé, con la puerta del carro o de la casa, una puerta, un portazo, duele, claro que duele, pero ¿cuánto puede doler a lo mucho? Exagerándole, una semana. ujú. Exagérale más, 2 semanas, un mes. Mucho más, no sé si se pueda, que duela 2 meses, 3 meses. El dolor solo duele, pero a veces nos quedamos en el sufrimiento. Ay, es que me golpeé y cómo me dolió. Y entonces es esto, es decir, bueno, sí, me dolió, pero ahora me estoy recuperando. Esa es la diferencia. Hago énfasis, que podamos sanar esas heridas emocionales, ese dolor, de tal manera que cuando toquemos nuevamente ese tema con alguien o hablemos de nuestro ser querido, claro que nunca lo vamos a olvidar y claro que va a doler, pero va a ser diferente, ya no desde el sufrimiento, sino nos enfocaremos más en los aprendizajes, en las cosas buenas que vivimos con nuestro ser querido, Alfonso. Entonces, creo que sí, vamos dándole la siguiente semana, hablando de estrategias, técnicas para poder trabajar sobre esta situación de duelo, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. De hecho, pues es una invitación para que podamos volver al canal y volver a ver esta charla que tendremos sobre técnicas y actividades que podamos hacer para el duelo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para superar el duelo? Porque Claro, sí, es algo muy interesante. Y sí, la verdad es que creo que algo de lo que mencionabas y que dice Bucay, Jorge Bucay, cuando nos quedamos en el sufrimiento, ¿no? Siempre les decimos también nosotros en la parte de las emociones, el dolor es inevitable. O sea, me corto, me va a arder, me va a doler.
no me ponen anestesia para suturarme la cortada, me va a doler. El sufrimiento ya es tu elección, ¿no? ¿Cuánto quieres sufrir? Pues no sé, y a lo exagerado, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionabas de machucarte el dedo, ¿no? A lo mejor lo máximo que te puede durar por el lugar donde fue, cómo fue, es de 15 días. Y puede pasar un año y tú vas a seguir en el sufrimiento, pero ya es tu elección, no es algo que es el dolor natural de lo que sucedió, siendo ya tú eliges estar ahí. La pregunta es, ¿qué beneficio tienes de estar en el sufrimiento? Que ya es otro tema, ¿no? Pero sí, sí requerimos notar esa parte y es muy interesante, Claudia. Entonces, muy bien. La siguiente charla, para no perder el hilo, sería técnicas, dinámicas y actividades para superar el duelo, ¿no? Así ¿Cómo es. cómo superar el duelo? Muy bien. Así en cortito, ¿cómo superar el duelo? Pero va a llevar todo esto, ¿no? Ya nos apoyas con eso y algunas actividades que desde mi experiencia te puedo decir que se pueden hacer y que te dan resultado. Ahora, haciendo énfasis, es un proceso que va a llevar su tiempo. ¿Cuánto? No sé, depende de tu madurez emocional, depende de la educación que tienes, de la relación que llevabas de la relación, del apego que tenías con esta pérdida que has tenido. Va a ser su proceso, ¿no, Claudia? Sí, mencionas algo importante, dependiendo también la relación que tuviste con esa persona, qué tal que quedaron asuntos inconclusos y por eso está ahí todavía ese dolor, ¿no? O hasta culpa. Y entonces es identificar si hay que trabajar también algo en específico con ese querido que se nos fue y que tal vez por eso hay ahí como una resistencia, ¿no? A salir de esa etapa de duelo de lo que sería negación o enojo o tristeza. Así es. Así es, Claudia, pues muchas gracias, gracias por volver a retomar esta parte de las charlas, gracias por tu apoyo y pues esperemos que te vaya bien con la canícula. Ya estadísticamente empieza mañana, ¿no? Hoy empieza la canícula, hoy allá y hace bastante calor por allá. Ok, bueno, eso ya es lo más importante es podernos cuidar. Si estamos bien por dentro, todo puede estar mejor por fuera. Entonces, sí, vamos a tener mucho cuidado con eso, con ese calor. Igual cuídate mucho. Por Sí, aquí sí. estamos en contacto entonces, Alfonso. Sí, gracias, gracias, Claudia, y estamos aquí la próxima charla entonces, ¿cómo superar el duelo? Gracias, Claudia, buen fin de semana.